Pueden tomar su lugar en este momento. La alabanza ya terminó. ¿Y cuántos se gozaron en la alabanza? Quiero a todo y más con esta que estaba, ¿verdad? Nuestro corazón se une a la melodía angelical. Gloria a Dios. Me tocó la bendición de compartir su palabra con ustedes en esta noche. Yo le doy gracias a Dios porque es un privilegio estar en este lugar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Abran su Biblia de favor en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Y cuando ya haya llegado me indica con un fuerte amén de favor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, le doy lectura y usted me sigue con su vista. Son varios versículos, pero hasta ahí viene el enfoque, hasta el versículo 11. Y dice así la bendita palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y todo lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hasta ahí nada más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra que dejaste escrita en este libro que se llama la Biblia, mi Dios. Y es la que nos da dirección, la que nos está guiando a través de las enseñanzas que recibimos de nuestro líder y de cada predicador, mi Dios. Gracias por tu palabra, en tus manos estamos. Gracias por la vida de cada hermana, en el nombre de Jesús y de cada hermano. Y te decimos amén. Gloria a Dios. El domingo y el martes, pastor predicaba ¿de quién? Juan Marcos. De la vida de un varón llamado Juan Marcos, ¿verdad? Que era compañero de milicia, se puede decir, del apóstol Pablo, o discípulo del apóstol. ¿Cuántos discípulos sabemos acá en esta noche? Porque todos somos discípulos. Y hablaba de que para este varón fue fácil de momento decir: pues ya no voy, me quedo, regresarse. Y a través de esto
de las enseñanzas del domingo y del martes, yo estaba meditando y leyendo. Le decía la otra vez que compartí, estoy leyendo los evangelios, ahorita estoy por terminar Mateo, y leyendo parte de las escrituras, aquí en esta parte encuentro de un rey, de un líder, que para él fue fácil de momento no poner atención a lo que Dios le estaba diciendo a través del líder, del profeta, y desviar la mirada o el oído de la visión, o de la misión más bien, que Dios le había dado, a la cual Dios lo había enviado. ¿Cuál era la visión que Dios le dio a Saúl, al rey Saúl? De ir y destruir, de ir y acabar con lo que ahí estaba estorbando o les había estorbado más atrás. Como tema yo le puse: ve y destruye. Como título, lo que te está estorbando. Cada uno de nosotros sabemos o entendemos, y si no, pues analizarnos qué es lo que nos está estorbando. ¿Qué es lo que me estorba para buscar a Dios? ¿Qué es lo que me estorba para ponerle atención a Dios? Eso se tiene que destruir. Pastor hablaba de la vida del apóstol Pablo, que la mayoría sabemos quién era este varón. Alguien que no entendía, alguien que perseguía, pero cuando Dios lo iluminó, lo tocó, él se convierte y de ahí llega a ser un gran líder, un gran apóstol. Y aquí en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, yo veo que tenemos líderes. Tenemos un líder que hasta ahorita yo veo que sigue en pie en la obra, y para donde quiera sale a arreglar asuntos, a ver cómo está la obra, y a su edad no ha dicho me voy a regresar. Y este es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, hermanas. Tenemos ejemplos a seguir bíblicos y en persona también. Digo bíblicos porque aquí donde estamos viendo esta historia ya lleva años que fue escrita y está vigente, viva. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Que tal vez alguien diga: sí, pero es que esa palabra fue en aquel tiempo, en aquellos años, ahora ya no. Sigue viva. Dice la escritura ahí en 2 de Timoteo que toda es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda la escritura está inspirada por Dios. Y entonces, si Dios nos está dando vida y estamos vivos, de entender que su palabra es viva y eficaz, dice ahí en Hebreos también, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y estábamos hablando de los líderes. Estamos viendo un líder bíblico y un líder en persona que nos está motivando, que nos está instruyendo y que nos sigue animando para seguir hacia adelante. Amén. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque hablábamos de que es fácil decir: hoy no voy, o ya no voy. Y vemos al apóstol Pablo motivando también a la iglesia de Éfesos. Allí en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 31, está dando una gran enseñanza en la cual creo yo que muchos batallamos en esa área. Y el rey Saúl estaba batallando con esa área, o con esas áreas. ¿Ya estamos ahí en Efesios?
Permítame llegar. En la cual no sé si alguien esté pasando en alguna situación como esta, o ya no. Si ya no, gloria a Dios. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado o enviciado, conforme a los deseos buenos que le están engañando. Engañosos, dice, y sigue hablando, y revestidos en el espíritu del nuevo hombre. Así dice, ¿no? No dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, enójate y ve y pégale. Así dice. Enójate con él y ya no le hables. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ¿qué dice? Corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesidad, la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda enojo, ira, gritería, ¿y qué más? Y toda malicia. Y si usted lee desde el capítulo 8 de Primera de Samuel, va a empezar a ver la historia de este hombre llamado Saúl. Pero todo lo que habla aquí, acá en Efesios, hermanos, aquí en esta parte que acabamos de leer, todo eso se puede ver en su vida de él, porque él era alguien que se enojaba o que andaba enojado porque tenía un ayudante que estaba saliendo mejor que él. Y yo veo aquí en nuestro ministerio que se necesitan líderes, apoyos en todas las áreas. En todas las áreas se necesitan apoyos, y después de apoyo pasa a ser líder, porque no es nada más, soy líder como Saúl, ¿verdad? Soy el rey, respétenme, cuidado. O sea, primero empieza la persona como apoyo a apoyar en alguna área, servir en alguna área, y alguien lo va guiando y alguien lo va instruyendo, y esto cuesta. Esto no va a ser fácil, porque de momento le van a decir algo que no le va a parecer, no le va a gustar y se va a enojar. Y tal vez ese líder pues es buen líder, pero tal vez el discípulo o el apoyo esté haciendo las cosas mejor que él. ¿Y qué va a pasar? Que de momento se va a enojar, si es que todavía anda batallando con áreas como las que tenía este hombre. Volvemos aquí a la escritura de Primera de Samuel capítulo 15. En el versículo 1. En el versículo 1 ponga atención que le dice Dios a través de Samuel. Dice Samuel, después Samuel dijo, ¿a quién? A Saúl, al rey. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, haz lo que quieras. ¿O qué dice? Está atento a las palabras de ¿quién? De Jehová. Pero ¿quién estaba dirigiendo ahí? Samuel.
Dios le hablaba a Samuel y Samuel se dirigía con Saúl. Dios no le estaba hablando a Saúl, Dios le estaba hablando a Samuel y Samuel se dirigía con Saúl. Pero le decía, si usted empieza a leer desde el versículo 8 de este libro, empieza a hablar de que el pueblo pedía un rey. Ya no querían que gobernaran los jueces, porque su llamado de Saúl empieza en el capítulo 9. Capítulos para atrás. Y ahí vemos que el pueblo de Israel ya no querían a los jueces, querían un rey como todos los demás pueblos, dice, y pedían un rey y querían un rey. No habían todavía escogido a Saúl, pero yo creo que ya tenían en la mira a Saúl, porque dice la escritura que era un hombre alto, que la mayoría del pueblo le llegaba al hombro. O sea que él era un hombre alto, y aparte de alto era un hombre guapo, era un hombre con todas las características que dijeron, este está bien para que sea un rey aquí en el pueblo. Y le decían a Samuel, y Samuel se comunica con Dios, Samuel ora a Dios y Dios le dice, ponle atención al pueblo, pongan un rey, pero sí diles algo que les va a fallar. ¿Por qué me están haciendo un lado a mí? Les va a fallar el rey que están escogiendo, o el líder que están escogiendo. Por eso es que es bueno que cada uno de los que estamos sirviendo, vamos a servir, esperemos el tiempo de Dios, o busquemos a Dios para poder servir como Dios nos vaya dirigiendo a través de nuestros líderes, a través de nuestro pastor, a todos los varones y a las varonas, a través de nuestra pastora, porque ellos fueron los que Dios escogió para dirigirnos, para darnos dirección en este lugar. Dios en aquel tiempo había escogido a Samuel para dar dirección, porque Samuel era un hombre de oración, Samuel era un hombre que buscaba a Dios, y eso lo ayudaba mucho, porque no hacía las cosas por hacerlas como las hacía el rey Saúl. Por eso venía hablando de lo que nos predicaba pastor, de cómo él estaba direccionándonos o dándonos dirección, en el cual, no sé si usted ya haya entendido la visión, pero creo yo que sí, la visión de nuestro ministerio, en el cual con la gente que se va a trabajar, no va a ser fácil, no va a ser gente fácil de trabajar. Y lo digo por mí primero, porque cuando a mí me llevaron al lugar de rehabilitación, no crea que para mí era fácil entender lo que el pastor estaba diciendo. Para mí era difícil entender lo que el Espíritu Santo me estaba hablando a través de él, porque la mayoría pues venimos de algún trabajo. En el caso mío yo venía de las calles, ¿verdad? Del vicio. Pero hay quien viene de su trabajo, se acerca a la iglesia por alguna necesidad. Dios lo empieza a levantar aquí en la iglesia, hablando a su vida. Y de momento se le hace difícil comprender o entender lo que Dios quiere hacer en su vida, con su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Y ahí es en donde empezamos a batallar. Y ahí es en donde la persona empieza a batallar o a dudar, porque Dios le dice a Samuel, ya en el versículo, ahí mismo capítulo 15, pero ya en el versículo 2, así ha dicho Jehová, primera de Samuel capítulo 15 versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades
de él mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En el versículo 3, ve y destruye. Saúl tenía que obedecer a lo que el líder le estaba diciendo. Sí, él era el rey, pero había alguien arriba de él, se puede decir. Había alguien que estaba dirigiendo. No se dirigía así nada más, porque yo soy el rey y hago lo que mejor pueda, sino que él tenía que recibir o escuchar dirección para que las cosas le salieran como tenían que salir. Yo pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que destruir, o yo? ¿Qué es lo que tendría que destruir, o qué es lo que tendría que quitar? ¿Qué es lo que me está estorbando? Usted pregúntese. ¿Qué es lo que tendría que hacer a un lado? ¿Qué es lo que tendría que dejar? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer a un lado, hermanos? Para poder escuchar, para poder seguir hacia adelante y no cansarnos. Porque el espíritu de Amalek, o el espíritu amalecita, era un espíritu tremendo, que ya había entrado en la vida de Saúl y estaba dañando, lo estaba desanimando, le estaba estorbando. Le entró el espíritu de celo, le entró el espíritu de envidia y le entró el espíritu, que le dio para abajo. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces entra el desánimo y dice, pues mejor hoy no voy a la iglesia, voy el domingo? ¿Cómo ha pasado? Pero es un mal espíritu que si uno le permite, por eso tenemos que orar, por eso tenemos que destruir eso que nos está estorbando, para no desanimarnos y seguir hacia adelante con la visión que Dios nos ha dado, de poder compartirle a otras personas, a otra persona, que tal vez de momento no veamos el fruto, tal vez de momento usted diga, pero es que no quieren, pero es que el que va a hacer la obra es Dios a través de nosotros. ¿Cuántos conocieron o conocen más bien la historia de alguien llamado Pedro? Que no era Pedro, era Simón. Y Simón era alguien difícil de tratar con él, pero el Señor Jesús no dijo, pues busco a otro, sino que trató y trató, o sea que le habló y le habló. Y esto viene ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 21, va a ver la vida de Pedro o de Simón, cómo de momento hacía cosas que yo creo que el Señor Jesús se preguntaba, ¿estará bien Simón? ¿O andará mal? En el Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 3 en adelante, vea qué es lo que dijo Pedro de momento. Simón Pedro, aún estando el Señor Jesús con él ahí, habían cosas que le estaban estorbando, habían cosas que todavía le estaban dañando. Pero vea qué es lo que pasó. Ya estamos ahí en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 3 al 7, dice así: Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Ellos qué le dijeron? Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. La echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
de momento le entra el desánimo, de momento se desanima y dice, pues mejor me voy a pescar, mejor me voy a trabajar, mejor regreso a la playa otra vez. Pero su sorpresa fue de que en ese momento o en esa noche que estuvo ahí él, alguien con experiencia, alguien que era un pescador y sabía pescar en la noche, que tengo entendido que la pesca en las noches es ya en la madrugada de la 1 para adelante, salen los peces a comer o están en la orilla, en lo más a la orilla de la mar, para poder atraparlos con la red. Hace unos años que estaba allá en el puerto de Veracruz, en la playa, estuve un tiempo de pescador o trabajando con los pescadores, y íbamos en las noches a pescar, y ellos decían, es que en la noche atrapamos más rápido a los peces, en la noche es más fácil agarrarlos que en el día. Y a veces nos pasaba como Pedro, echábamos y echábamos la red y no sacábamos nada. Y aquí lo que yo veo en Pedro es de que siendo alguien con experiencia, experimentado en la mar, en el agua, no pesca nada, no tenían ni para comer. ¿A cuánto nos ha pasado o les ha pasado que de momento va bien en la iglesia, pero de momento haya un trabajo y se queda ahí en el trabajo, ya no le da tiempo llegar a la iglesia, ya no le da tiempo venir? Y en vez de ir para adelante sin darse cuenta, se está alejando de Dios. Y estas citas Dios me las puso a través de la predicación, le decía, del jueves. El jueves decía, pastor, debemos de estar en la visión, o alguien decía que está en la visión, Dios lo respalda en todo. Me gustaron los testimonios que dio, que cuando iban a evangelizar, en vez de evangelizar, salían evangelizados y les andaban hasta pegando. Decía, ¿por qué? Pues porque se habían desviado de la visión. Y muchas veces meditando yo en esto, yo decía, es muy cierto lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, porque hace un tiempo, cuando yo empecé, hace unos años, cuando empecé a trabajar en el transporte público, trabajaba hasta los domingos, no venía a la iglesia. ¿Por qué? Yo decía, pues porque el domingo voy a sacar más, y en aquel tiempo pues todavía trabajaba el carro, tenía que pagar cuenta, pero el domingo me lo daban gratis, o sea, no pagaba cuenta. Y yo decía, todo lo que saca el domingo es para mí, nada más echo gasolina y a todo dar. Pero me daba cuenta que entre más me esforzaba, menos sacaba, no avanzaba. Y entonces llegó el momento que yo dije, me está pasando lo que le pasó a Pedro cuando dijo, voy a ir a trabajar, voy a ir a pescar. Y dice que no pescó nada. Y ya cuando iba amaneciendo, dice la escritura, se presenta al Señor Jesús y le pregunta, ¿tienen algo de comer? ¿Qué contestó? No tenían, o sea, no habían sacado. Ese era el sustento de él, que iba a pescar y al otro día temprano tenían que vender los pescados. Ya no eran peces, ya eran pescados. Y ese es su trabajo de algún pescador. Le decía en la playa, todo pescador, si trabaja en el día, en la tarde llega ahí el patrón con la camioneta, la báscula, las taras, las pesan y ya, no, pues fue tanto, ok, pues es tanto de dinero. Y creo yo que ese era su sustento de Pedro, pero ese momento no tenían ni para comer, no habían sacado ni para comer. ¿Por qué? Porque Pedro se había desviado en ese momento. Pedro se estaba desviando del mandato en el cual el Señor Jesús lo había llamado. El Señor Jesús lo llamó para prepararlo, ya le había dado palabra en decirle, desde ahora serás pescador ¿de qué? De hombres. O sea que él tenía palabra para darles, para motivarlos, para levantarlos, pero no entendía. Y es lo que muchas veces está pasando con el pueblo de Dios. Dios está hablando, Dios está motivando, pero el pueblo le está costando.
escuchar, porque vamos a ver otro poquito más para adelante en cómo después Pedro entendió para qué lo había llamado el Señor Jesús, para qué lo había llamado el que estaba tratando con él en ese momento. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que entender. ¿Para qué nos llamó Dios? ¿Para qué lo llamó Dios, hermano? Eso es lo que tenemos que preguntarle a Dios, como le preguntó Saulo ahí en Hechos, cuando Dios le iluminó en Hechos capítulo 9, que le dice: ¿qué quieres que yo haga? Por eso le leía Efesios capítulo 4 del versículo 22 al 31, en el cual dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Y eso es lo que está estorbando. El viejo hombre es lo que muchas veces no nos deja orar, no nos deja buscar a Dios, no nos deja caminar hacia adelante, porque vemos ahí el liderazgo del rey Saúl, un rey carnal, un rey en la carne, con celos, envidiando. ¿Qué podía hacer? En vez de buscar a Dios, en vez de decir gloria a Dios porque ya se levantó David y fue el que venció al gigante, no, al contrario, se enojó. Yo veo aquí cuando platico con mi líder, con pastor, que dice gloria a Dios porque se está levantando un pueblo, gloria a Dios porque se están levantando los hermanos, las hermanas, y vamos a abrir una casa en tal parte, y vamos a ir a tal parte. Y yo digo dentro de mí, pues pastor no se ha cansado. Pastor sigue todavía con la visión que Dios le dio cuando llegaron allá, cuando llegó más bien a Chimalhuacán, que tengo entendido que no había nada. Sigue todavía con eso de en tal parte vamos a abrir una iglesia. Pero se necesita la pareja, se necesitan los líderes. Y le decía, tenemos que esperar el tiempo de Dios para poder ser enviados, para poder ser preparados. ¿Cuántos aman a Dios? Yo sé que todos, gloria a Dios. La misma pregunta le hizo el Señor Jesús a Pedro. Le dice: ¿me amas, Pedro? Ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Del versículo 15 en adelante. Aquí ya Pedro estaba entendiendo. Aquí ya Pedro estaba comprendiendo para qué lo había llamado el Señor Jesús. No lo había llamado nada más para que anduviera ahí cargándole la Biblia. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 21 del versículo 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos? Le respondió Simón: tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ¿qué? Mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Le hace una pregunta en lo cual: ¿me amas? No me lo digas nada más de palabras. No me estés diciendo que me amas a mí y el pueblo que se está perdiendo. Por eso es que tenemos que dejar lo que nos está estorbando. Tenemos que dejar lo que nos está
estorbando en el camino. Por eso como tema le puse: ve y destruye todo lo que te está estorbando. Hay cosas en las cuales, si nosotros meditamos, hay algo que a veces no nos deja avanzar, como le pasó al rey Saúl. Y me gustó mucho cómo dice el apóstol Pablo en cuanto a la pasada manera de vivir: despójate del viejo hombre, deja ya, porque está nada más engañándote. Y viendo aquí la escritura de cómo el Señor Jesús empieza a guiar a sus discípulos, a levantar a los discípulos y enseñándolos. Y veo yo aquí en nuestra iglesia, en el ministerio de Alcance Victoria Balbuena, cómo tenemos a alguien que hasta ahorita él sigue adelante enseñando, predica acá en Balbuena, predica allá en Chimalhuacán, y sigue todavía motivado, sigue con ese mismo ánimo de cuando empezó. Y muchas veces hemos perdido el primer amor. Perdimos el primer amor de cuando llegamos a la iglesia. Y a veces ya nada más servimos por servir, pero ya no estamos buscando a Dios. Ya se nos olvidó lo primordial que es buscar a Dios. Y el buscar a Dios cuesta, porque para ir entendiendo las cosas de Dios, lo vuelvo a repetir, a mí me costó. Con esto ya voy a ir cerrando. En Gálatas habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Con esta escritura vamos a ir cerrando. En el cual dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el versículo Gálatas capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Pero empieza a hablar desde el 16. Nos está hablando de dos características, en el cual habla los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y todo esto Dios me lo empezó a dar. Ayer en la mañana se subió un varón que llevé desde la San Felipe hasta Iztapalapa, fue un tramo largo, y vio la Biblia. Yo siempre la Biblia ahí la traigo en el tablero, en el taxi. Y me dice: ¿usted lee la Biblia? Le dije: sí. Y ya empezamos a hablar. Y le empecé a compartir mi testimonio. Y dijo: qué bueno, yo también me congrego en la iglesia del Señor. Y yo: ah, qué bien. Y desde ahí empezó a predicar y a predicarme o a hablarme cosas que decía. Muchas veces son cosas pequeñas las cuales tenemos que dejar, pero nos cuesta. Nos cuesta dejarlas para que nos empiece a usar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos tardos para oír. No ponemos atención también por situaciones que a veces uno anda muy ocupado. Y yo iba poniendo atención y decía: sí, sí es cierto, porque decía él: ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo? En el cual no es difícil el leerlo, pero a ver, llévelo a cabo. Muchas veces cuesta amar a alguien que no nos cae bien. Muchas veces nos cuesta, decía, amar a esa persona que no se porta bien. Y en vez de seguirlo enseñando, en vez de seguirlo amando en el amor de Dios, lo empezamos a ver con los ojos carnales. Y empezamos a ver errores. Y en vez de llenarnos del Espíritu, nos empezamos a llenar de errores, de problemas, de situaciones. Y si usted se da cuenta, aquí alrededor, toda la gente tiene problemas.
Nosotros tenemos problemas a veces porque no tenemos finanzas, pero gloria a Dios porque no nos andamos cuidando de que nos vayan a robar. Y muchos que tienen demasiado dinero no pueden salir como salimos nosotros. No tienen la libertad que tenemos nosotros de que salimos y vamos a la tienda a comprar o vamos al mercado. Decía yo, ahorita vine hasta la San Felipe a comprar unas paletas, usted me lleva para allá donde vivo y voy a salir a venderlas porque voy por unas monedas, voy a buscar unos centavos. Y andamos ahí batallando muchas veces por la finanza, las finanzas. Y otros batallan porque no pueden salir como salimos nosotros. Y eso es muy cierto. Cosas pequeñas que están estorbando en la vida del ser humano. Póngase de pie, de favor. Pero veíamos la vida del rey Saúl, que él no obedeció, no fue a destruir lo que Dios le dijo. Ve y destruye todo lo que estaba estorbando. Y le decía, ¿por qué tenía que destruir? Porque ese espíritu amalecita que ya se le había metido, de celos y de envidia, tenía que hacerlo a un lado. Cuando entra un espíritu de celos o de envidia, ese es un espíritu malo que es de Satanás. Cuando a Satanás le entró ese espíritu, dice que anheló estar en el trono de Dios, y eso lo puede encontrar ahí en Ezequiel capítulo 28 del versículo 17 en adelante. Dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Lo mismo pasó con el rey Saúl. Se enalteció su corazón a causa de ser un hombre alto, un hombre con todas las características. Y en vez de buscar a Dios, se creía por su tamaño. Y fue desechado, igual como fue desechado Satanás. Si usted lee ahí, le decía, en Ezequiel capítulo 28 del versículo 17 en adelante, usted va a leer algo que le pasó a Lucifer en aquel tiempo cuando fue desechado, anhelando o envidiando estar en el trono de Dios. Entonces, por eso nosotros no podemos permitir que un espíritu de celo o de envidia nos quiera dañar. Tenemos que hacerlo a un lado, tenemos que destruirlo, tenemos que expulsarlo, y mejor buscar la presencia de Dios, esperar el tiempo de Dios para ser levantado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús.